el gobierno está evaluando cómo, y parece que lo va a hacer, desconoce un fallo de la Corte Suprema. Si esto se confirma, va a tener una gravedad institucional, te diría, de lo más grave, de lo más complicado institucionalmente de los últimos años. No atacan ninguno de los valores de nuestra Constitución. Han decretado la muerte de la Constitución. Creo que hay un alzamiento contra el orden constitucional. Alberto Fernández, el presidente, está a punto de pasar a la infame lista de golpistas argentinos. Yo creo que debe haber un pedido de juicio político urgente y pedir la destitución de Alberto y Cristina. Me parece un avance institucional gravísimo. Creo que amerita hacerle un juicio político directamente. Hoy usted queda formalmente declarado como un presidente golpista que atentó contra la democracia. Al presidente se lo puede catalogar tranquilamente como un verdadero delincuente, un delincuente contra la Constitución. Claro. ¿Qué le falta? ¿Cerrar el Congreso? ¿Cuánto paso está ante una dictadura? Si el presidente de la Nación no cumple un fallo de la Corte, una vez que hay un antecedente, todo vale. Se acabó un sistema institucional. Si en la Argentina pasó esto en un gobierno democrático o una cosa así. Es brutal. No sé si en la Argentina pasó esto en un gobierno democrático. ¿Se equivocaron ustedes con el decreto de ayuda a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía? Porque los gobernadores vieron la beta ahí, se juntaron, hicieron un scrum y dijeron a Rodríguez Larreta sí, a nosotros no. Creo que cuando uno hace muchas cosas en tan pocos días y todavía se está acomodando en la gestión de un gobierno nacional, comete errores. Básicamente, Macri ha decidido transferirle casi 19.000, 20.000 millones de pesos adicionales a la Ciudad de Buenos Aires y a ninguna provincia más. La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada durante casi toda la democracia en favor del resto de las provincias, desde la ley de coparticipación. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica. La administración actual tiene el doble de presupuesto que las gestiones desde De la Rúa hasta Tellerman. El doble. La Ciudad de Buenos Aires gasta en publicidad 3 veces más por habitante o en peso de presupuesto lo que gasta la nación. El kirchnerismo tiene un modo en donde cuando tiene un enemigo político, en este caso era la Ciudad de Buenos Aires, los porteños, cuando tiene un enemigo político, en este caso era la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica. Se acaba de conocer hace minutos un hilo de tuit del jefe de Estado. Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Se acabó un sistema institucional. Han decretado la muerte de la Constitución. La infame lista de golpistas argentinos. Por eso instruí a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del gobierno de la ciudad. Hay un alzamiento contra el orden constitucional. Golpista que atentó contra la democracia. ¿A cuánto paso está ante una dictadura? Tengo 4 personalidades, 1, 2, 3, 4 pasaportes falsos. Voy escuchando lo que dice mi destino, pero hay veces que no lo puedo evitar y empiezo a recordar que bueno era el amor, quiero volver a amar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Desiguales. Lunes por la noche, 9 de la noche en vivo por la televisión pública. Ojalá hayan pasado una muy linda Navidad. Y gracias por elegirnos y compartir este ratito con nosotros y nosotras. Bueno, yo quiero escaparle un poquito a la frase del país normal. Pero es difícil naturalizar lo que acabamos de ver, muy bien resumido por nuestra producción en este informe. Mientras celebramos Navidad, mientras seguimos levantando la copa aquella, se viene Año Nuevo y estamos discutiendo si efectivamente es un gobierno que está cerca de entrar en modo dictadura, tal cual lo decía recién Santilli, entre muchas otras cosas. Ahora vamos a ir a la mesa para charlar todo lo que pasó hoy alrededor del tema del fallo de la Corte, las decisiones del gobierno, pero sí me gustaría que quede claro, y creo que el informe, insisto, nos ayuda mucho, porque además, viéndolo todo junto, se entiende la línea.
que estas decisiones no se dan en un vacío, se dan en este contexto. Este es el contexto en el que estamos, en este contexto político y social estamos en la Argentina en este momento. Entonces todas las decisiones tienen que tener en cuenta esta escena que se viene repitiendo desde momentos antes. Uno piensa en aquella sesión todo el tiempo. A mí me remite a esa sesión en la Cámara de Diputados donde efectivamente no se dio quórum por primera vez en democracia para poder ratificar las autoridades. Bueno, insisto, ya vamos a discutir esto a la mesa. Quiero decirles 3 cosas en esta noche. Primero, Desiguales entra en modo rotación, así que la querida Luli Trujillo está descansando y así iremos turnándonos, por supuesto, con nuestros compañeros y compañeras del panel también. Y tercero, ya está Jorge Ferraresi en los estudios de Desiguales, intendente de Avellaneda. Vamos a discutir todo esto, por supuesto, y mañana hay una escena muy, pero muy importante. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a inaugurar un polideportivo, el Diego Armando Maradona en Avellaneda, así que será muy interesante ver cómo ordena también la mirada Cristina. Y después vendrá Flavia Rollón, secretaria de Energía. Muchas preguntas, entre ellas, bueno, siempre en verano está el temor por los cortes de suministro eléctrico. Le vamos a preguntar a ver qué escena se nos viene. Me voy a la mesa rápidamente. ¿Qué dice Barra, querida? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice Ibáñez? Dijo 1, dijo 3. Faltó segundo. Segundo Francia, Ibáñez. Qué pavo. ¿En qué planeta vive usted? No puedo creer. Bueno, había que reemplazarlo. ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, para bajar el tono. Pasamos del golpe a un chiste de Francia, sí, estamos no bien. Está nada mal. Tenemos un margen no está nada de mal. Es un versatilidad. Sí, queremos volver a ese principio de semana feliz. Y cuando levantamos la copa tenemos una sonrisa oreja a oreja y levantamos la copa y estamos levantando otras copas también. La coparticipación. ¿Qué te parece? Bueno, Paulina, a ver, muchas cosas hacemos una charla comentadita porque hay mucho, ¿no? Sí. Luciano nos va a contar la reacción de la reta, qué es esto de los bonos con flor, pero Pablo, a ver si encuadramos Sí, vamos un a poco la salir, escena. vamos a partir de 3 preguntas para tratar de ordenar un poco la historia, porque en realidad ocurrieron muchas cosas, es muy técnico, juegan muchos factores técnicos y hay indudablemente también una lectura y un componente político. Las 3 preguntas serían, ¿hasta qué punto uno puede considerar? La primera, voy a decir las 3, no voy a dar el lugar a segundo Francia. Bien. La primera es, ¿hasta qué punto uno puede decir que el gobierno nacional acató el fallo de la Corte? ¿Sí? Porque se va de la idea de desobediencia, que era el jueves, a la idea de golpe de Estado agitada por algunos medios y por la oposición, a hoy la idea, bueno, marcha atrás, se acató finalmente la decisión. Me parece que hay como un atajo en el medio. ¿Por qué? Porque uno podría leer que el gobierno entiende que la Corte... En este fallo, el fallo es incorrecto, está mal, por eso va a requerir una revocatoria in extremis. Es arbitrario, dice, ¿no? Es arbitrario, pero además tiene vicios de constitución, vicios de factura, porque tiene que ver con la ley de cautelares, contraría la ley de cautelares, resuelve sobre la cuestión del presupuesto, tecnicismos. No es el tema de que no me gusta el fallo y por lo tanto me parece malo. Sí. Habría objeciones de naturaleza técnica y jurídica que dicen que el fallo está mal, por eso podría pedir una revocatoria. Uno entonces podría entender que si bien el fallo está mal, el Ejecutivo termina entendiendo que la autoridad de la Corte debería existir. El fallo está mal, pero uno debe acatar las decisiones de la Corte. ¿Sí? Y encuentra un tercer elemento que es decir, bueno, y acá hay un dato puntual específico, yo le voy a pagar con lo que tengo a la Ciudad de Buenos Aires. Como no tengo presupuesto, como no tengo recursos, le voy a agarrar y voy a manotear estos bonos que tiene solo Santa Fe, que ahora nos va a contar. Dame un cachito ahí. La reta lo que quería era 180.000 millones de pesos depositados en la cuenta de Ciudad de Buenos Aires del Banco Nación. Bueno, no es así, por eso te quiero decir que la segunda pregunta tiene que ver con eso. Sí. ¿Por qué dice que no la Ciudad de Buenos Aires? Pero para cerrar la idea, la decisión de ir al Banco Nación con esta cuenta donde yo te pongo bonos que vencen el 31, también evita de alguna manera la instancia de un embargo que estaba administrando y contemplando la administración de la reta. Es una preocupación del toma un gobierno, embargo. que le embargue las cuentas del Banco Nación. Exactamente, entonces es un embargo. Entonces, de esta manera, lo que uno podría entender que el gobierno acata de manera un poco sui generis el fallo, porque dice, reconozco, pongo la plata acá para la Ciudad de Buenos Aires, a la cual no puede acceder, porque son bonos que además después lo vamos a contar, pero no tiene mercado secundario, no tiene valor, solo lo podés cambiar con el Tesoro. Y de todas maneras se está diciendo también le pago con lo que tengo. Tiene un revés, que después lo vamos a charlar. Espera, hasta ahí es acata pero no paga. Sería como que vamos a aplicarlo. Sí, paga, pero no de la forma en que la Ciudad de Buenos Aires quiere, o que
o que también lo que ocurre es cómo cobran las distintas provincias la coparticipación. No es de esta manera, digamos. Claro. El gobierno no transfiere la coparticipación a las provincias con un bono. Yo quiero decir una cosa, ahora lo quiero decir. En el documento que sale de la reunión de Alberto Fernández con gobernadores, en ningún lugar decía que no se iba a acatar el fallo Yo de te la lo Corte, observé el otro día, que era y para el documento eso tardó 6 horas en armarse. Y en ningún momento aparece la figura incumplimiento, desacato, no acatamiento o desobediencia del fallo. Se dice de imposible aplicación. Sí. Te lo charlamos el otro Sí. día, que yo te decía, guarda que ahí no aparece expresamente en ningún lado el no acatamiento. ¿Se entendió eso? Porque era, si no lo puedo cumplir es porque no lo puedo acatar. Sí. Me parece que acá hay un camino. Y la otra cuestión es, ¿por qué rechaza entonces Cava? Si hoy se dio por entender, hasta Bullrich salió a decir, bueno, ganamos, en un tuit Bullrich salió a decir ganamos y se entendió que tiene que pagar, ¿por qué lo rechaza entonces Larreta si efectivamente da marcha atrás el gobierno y decide pagar? Por esta cuestión particular, porque los términos del fallo, es puntual lo que dice Flor, dice que el pago debe ser automático, por goteo y diario. Entonces debería empezar a gotear aproximadamente 600 millones todos los días, desde la cuenta del Banco Nación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta coparticipación excedente que define el fallo. Y eso no ocurre, porque lo que hace el gobierno es, va a tomar el equivalente a 3 meses de excedente, será más o menos 45.000, 46.000 millones en bonos T71 y los va a depositar en una cuenta del Banco Nación. Aguantame Sí. ahí. ¿Qué bonos? ¿Cómo es esto de los bonos? Sí, ahora vamos a detallar bien cómo funciona, pero lo que decía Pablo, por un lado el fallo dice esto, la coparticipación tiene que ser así, pero efectivamente la ley de coparticipación es así, más allá de lo que diga el fallo, el Estado Nacional deposita diariamente la coparticipación. Quiero entenderlo bien, porque se juegan cosas importantes. No es coparticipación, es una transferencia por un servicio, que es el servicio de seguridad o del sostenimiento de la policía. Claro. No es coparticipación, Bueno, es una transferencia. Lo que hace el fallo aumenta ese monto. Antes había un monto de 1.4 de coparticipación y 0.93 que se pagaba. Lo que quiero decir, no se rediscute la coparticipación. Pero sí, en el fallo establece ese término. Hasta ahora el 0.93 que iba para el financiamiento de la policía, el gobierno nacional lo giraba el último día hábil de cada mes, como un monto completo, no era un goteo diario. El pedido del gobierno de la ciudad era que sea goteo diario, justamente en ese sentido. Y el fallo dice que tiene que ser por goteo, automático y diario. Si te parece, repasamos los números de cómo quedaría entonces. Tenemos para mostrar cómo queda el costo, ¿no?, de esta decisión de la Corte. La coparticipación de la ciudad pasa del 1,4% al 2,95% del PBI, y esto equivale, como decía Pablo, a unos 180.000 millones anuales. Y luego tenemos para contar en qué consiste esto del bono. El Estado va a pagar, el Gobierno Nacional, con un bono. El bono es el Bonser 31, como vamos a ver detallado. El monto que le van a dar a este bono es por un trimestre, porque el gobierno quiere que esto siga en la justicia, por eso es que va a poner la plata para un trimestre. Lo emite el Tesoro, es un bono que se emitió. De hecho, ahora vamos a contar una curiosidad de esto, que se emitió en un acuerdo que hizo el Gobierno de la Nación con la provincia de Santa Fe, y ajustan por ser, es decir, ajusta por inflación. Ahí el gobierno podría decir no perdés porque esto ajusta por inflación, pero sí es cierto que un bono amortiza, es decir, se paga, mira esto, recién en 2027 y hasta el 2031. Pero entonces un bono legitimado para esto en función de lo que pasó con la provincia de Santa Fe. Claro, eso es lo que dice el presidente Alberto Fernández. En una cuestión con una provincia, yo lo resolví con un bono. Ahora, la diferencia, lo que te dicen desde la Ciudad de Buenos Aires es las imágenes que tenemos para mostrar. Eso fue de común acuerdo. Si vemos, la última medida pública del exministro Martín Guzmán fue sentarse con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y acordar esto. Por un lado fue de común acuerdo, y por otro lado lo que dicen en Ciudad para rechazar también el bono es que te dicen que de Santa Fe es una deuda, es decir, un stock que vos le debías. Y esto un es retroactivo, un flujo. porque es el retroactivo por ANSES. Eso es lo que arregla en su momento. O sea, esto sería un flujo que vos tendrías que dar diariamente. A ver, un cachito. Lu, ¿qué es lo que hizo el gobierno de la ciudad hoy? El gobierno de la ciudad se presentó a través de su procurador general, que es Gabriel Astarloa. Hizo una presentación muy breve ante la Corte Suprema. Dijo, miren, desde el 22 de diciembre yo no recibí nada. Le presentaron las cuentas. Le informa esto, que no tienen transferencias, y le pide a la Corte que arbitre las medidas. ¿Cuáles son? No los dice.
Bien. ¿No? Esa es la presentación. Pero la Corte está medio en otra, ¿no? Está en una la Corte, ¿o no? La Corte está en una, está llegando a la feria, ¿no? La feria son las vacaciones. Son las vacaciones. El viernes asueto y además, enero ¿cuántos libre. días tiene? Además fue el último acuerdo programado, el que sale el 20 de diciembre. O sea, laburamos hasta acá y cerramos fue el el último boliche. acuerdo, y la información que tenía yo era que no está contemplado para la Corte hacer un acuerdo extraordinario. Es decir, entonces todas las presentaciones, la de la Procuración de la Corte más la de la Procuración, que Zanini también va a hacer presentación recusando a los integrantes, mañana no va a ser o tratado por la miércoles Corte hasta febrero. A ver, Lu, déjame entender esto. La Corte toma una decisión, después se va de vacaciones durante ¿cuántos días? Y 30 días. Sí, todo enero. Claro. Un poquito más, me parece también, ¿no? Casi de 40, una cosa por Sí, el... o sea, Bien. ¿cuándo salió esto? ¿La semana pasada? Alguien sale a gritar, che, acá hay un golpe de Estado, y la Corte dice, no, che, yo de vacaciones, a mí no me jodan, ¿no? Bueno, o sea, no claro. pagan ganancias. Sí, No no se termina- abre feria en general. No se abre feria. Lo que hay que decir es que Bien. al gobierno nacional le conviene que no se abra feria, le conviene ganar tiempo, hay iniciativa política. Sí. Es un poco lo que se está viendo con esto, ¿no? Para vos acá hay un valor que es ganar tiempo, el gobierno gana tiempo sí, claro. con esto. Sí. Bueno, Pablo, me voy con Jorge Ferrares y dame una última idea, No, que y me esté parece que picando después sobre queda este el tema. componente de naturaleza política. Hay una definición judicial que tiene que ver con la Corte, hay otra resolución judicial que es la causa por sedición, porque también en este elemento de si uno, ¿quién determina que el pago con estos bonos efectivamente es un incumplimiento o no un incumplimiento? ¿Quién lo determina? Si es la Corte lo va a determinar, pero digo, de si vacaciones. es un cumplimiento, En febrero. la causa por sedición que presentaron y que va a tener rafecas contra varios funcionarios, no hay motivo porque no hubo desobediencia, por lo tanto se toma. Pero hay otra cuestión particular que me parece más interesante. Alberto Fernández dijo que va a mandar para sesiones extraordinarias que el Congreso trate una reforma del presupuesto 2023 para determinar una partida para pagarla a la Ciudad de Buenos Aires. Eso lo convierte también en un tema de debate político, porque los diputados y senadores de todas las provincias van a tener que discutir de dónde se saca esos fondos para pagarla a la Ciudad de Para Buenos Aires. alquilar También es balcones, esas sesiones, sí. Y también es un debate jurídico, ¿no? Porque hoy Zaffaroni, por ejemplo, advertía que, bueno, si el presidente agarra una partida y la reasigna pasando por el Congreso, estaría también incurriendo en otro delito que es malversación, Claro. ¿no? Entonces, bueno, hay un debate sobre Les eso. hago una consulta, muy abuelo de pájaro. A Dilma Rousseff en Brasil, cuando la destituyen, ¿no la destituyen por agarrar un dinero que estaba presupuestado para algo y llevarlo para otra cosa? Era algo con el dólar, me parece. Yo creo con el que tipo era de una cambio. plata que estaba presupuestada para algo, un recurso y lo pone en otra cosa. Bueno, igual acá rentas generales, digamos, lo que era en su momento facultades extraordinarias, permitía esa discrecionalidad Sí. de montos importantes. Acá el argumento oficial desde el jueves es, en el presupuesto no hay ninguna línea del presupuesto que dice que yo contemple esos fondos. Bien. Que alguien me diga de dónde saco los fondos, o deuda, o que el Congreso determina que va a recortar de tales planes, de tales partidas, para hacer estos fondos para la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a lo político, ya la seguimos, y se suman a la charla con Jorge Ferrares, intendente de Avellaneda. Insisto que mañana va a recibir en sus pagos a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. No, por favor. ¿Qué hacemos con esta escena? No, la verdad que técnicamente el panel excelente. Me parece que es una decisión política que requiere una respuesta política. Vos fíjate que Cristina marcó hace algunos días, y a partir de lo que quedó visible del encuentro en la residencia Lewis de la mansión, ¿cuáles son los actores? Los actores es la justicia, los medios concentrados, los empresarios y el PRO. Y en este tema vuelven en sintonía. Fíjate que ahí pasaban ustedes alguna síntesis de un canal, ¿no? Y hoy cuestionaban o decían, ¿no?, que justamente los fondos eran para la campaña de Larreta. ¿No? Y para que nos ubiquemos de qué cantidad de fondos, porque 180.000 millones, ¿qué es? Sí. 6 años de presupuesto de la Municipalidad de Avellaneda. 6 años de 6 presupuesto. años de presupuesto de la Municipalidad de Avellaneda para todo. Para todo. Esos son los fondos que se le transfieren a la Ciudad de Buenos Aires. Así que lo que ¿Cuántos habitantes tiene Avellaneda? 400.000. Así que lo que ahí decían en el panel es real, va a haber que discutir en el Congreso el presupuesto, porque es una ampliación de partida presupuestaria, habrá que recaudarlo y en función de eso generar
las partidas como para cumplir esto. Me parece que lo que tenemos que ubicarnos que no es una cuestión judicial, digo, es un tema político y en ese tema político requiere una respuesta política. Lo que pasa es que todo lo político termina dirimiéndose en lo judicial y ese es el problema. Bueno, pero es un problema de este tiempo, de este presente. Claro. Y la historia tiene vueltas, y esa historia que tiene vueltas, digo, mientras haya uno de los nuestros que tenga convicciones y pelee por seguir cambiando la historia, este es un final abierto. Pero a ver, déjame hacerte esta pregunta, Jorge. Yo entiendo que la dimensión es política por sobre todas las cosas, pero está en un terreno judicial y además es un terreno judicial donde por lo menos, no sé. Hoy es así. Vos fíjate, si nosotros, imaginémonos. Pero vos veías otra salida para esto. Pero yo te voy a hablar del contexto histórico. Sí. Imaginémonos 76, 77, 78. Está compañeros nuestros del movimiento nacional viendo cómo sus compañeros morían, asesinados, desaparecidos, toda esa historia. ¿Era imaginable en ese tiempo el juicio de las juntas o que los jueces, que los dictadores y los asesinos estén presos? En ese momento no. Bueno, hoy parecería lo mismo. Hoy analizamos una correlación de fuerza que si los medios concentrados, los empresarios, el PRO, la justicia, parecería, como decir, la correlación de fuerza está compleja. Pero digo, mientras hubo uno o muchos que resistieron ese embate de la dictadura, que siguieron teniendo convicciones y la historia cambió. Este es un presente y este presente tendrá dinámica y este dictamen será hoy en este sentido. Y ahora, ahora nosotros tenemos que construir una mayoría, tenemos que construir el debate interno que nos permita tener la correlación de fuerza para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Hoy, te lo pregunto así, ¿hoy había correlación de fuerza para tomar otra decisión distinta a la que tomó el presidente? Y lo mismo te digo, mira, Néstor tenía correlación de fuerza cuando sacó 22 puntos para tomar las decisiones que tomó. No, pero de aquella corte había un consenso amplio de que esa corte no iba más. Pero son los tiempos, hoy no es así. Bueno, pero son los tiempos del gobierno. No es el gobierno que se ha tenido la fuerza suficiente los primeros 3 meses de gobierno para tomar las medidas que tenía que haber tomado. Vino la pandemia muy rápidamente, cambió el eje de las cuestiones. Nosotros tenemos una oportunidad que tiene que ver cómo se desarrolla las primarias nuestras en el año 2023. Del año 2023 nosotros vamos a tener que tener propuestas electorales que tengan una correlación con lo que vamos a hacer en el gobierno y que tengan una correlación quiénes son los que van a ejercer ese gobierno si están en condiciones de tomar esas medidas. Ahora que estamos todos futboleros, ¿no? Si queremos ganar un partido y el 9 nuestro hace 35 partidos que no hace un gol, vamos a estar complicados. Ahora sí, tenemos 2 9 que hacen 15 goles por campeonato, estamos en condiciones de ganarlo. Nosotros lo mismo, nosotros creo que se nos abre una oportunidad de debatir estas cosas. Fíjate que siempre lo que nos falta... ¿Para vos esto tiene que estar en el centro de la campaña? ¿Esto tiene que estar en el centro de la campaña? Por supuesto. Todos los temas tienen que estar en el centro de la campaña. Lo que hicimos y lo que no hicimos. Las cosas que no hicimos, de qué manera las vamos a hacer. Pues aparte vamos a tener distintos matices. Lo judicial también, me imagino. Tiene que ver con lo judicial, tiene que ver con los salarios, tiene que ver con el precio de los alimentos, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la distribución de la riqueza, tiene que ver con el tema de la ley de medios, tiene que ver con los presos políticos, tiene que ver. Nosotros vamos a tener que tener una propuesta política para el año 2023 donde lo dirimimos en una paso. Vos fíjate que, y lo más importante de esto, dirimir la paso a la provincia de Buenos Aires. Porque el resto de las provincias lo resolvieron despegando de la elección nacional. La provincia de Buenos Aires va a ir junto con la elección nacional. Entonces nosotros tenemos que tener y construir esa mesa política que nos permita definir cuáles son las reglas del juego en las cuales vamos a ir a una primaria, con esto, con acuerdos bien claros, pero con una posición bien clara de cada uno de los sectores que haríamos ante cada uno de los hechos. Pablo. Vuelvo para atrás. Por ejemplo, nosotros como Frente de Todos en el año 2019 teníamos como objetivo sacar al neoliberalismo del gobierno. Lo logramos. Ahora, yo me pregunto si en algún lugar estaba escrito qué íbamos a hacer nosotros con respecto a la deuda externa. No hay ningún documento. Eso tiene que estar en un programa. No hay ningún documento. Entonces, pues viene la problemática, formamos un frente donde tenemos distintos posicionamientos, distintas procedencias, distintas visiones sobre el presente y tomamos decisiones Jorge, distintas. eso lo entiendo, lo comparto, me parece una charla sumamente interesante. Me empezó a quedar a partir de hace algunos días un poco lejos esa construcción, porque tenés una decisión de la Corte y tenés un sector de la oposición que directamente habla de dictadura, que el presidente dio un golpe, que se quebró el Estado de Derecho, y hay un sector de la población que lo cree, no son solo esos nombres propios. Otro sector de la población que cree en la política, cree en las transformaciones, tiene sueños. Yo creo, mira, el otro día, el día martes, que fue esa gran movilización de millones de argentinos, o sea, es una señal para nosotros. La gente lo único que quiere es ser feliz. Y ante cada una de las decisiones, fíjate... ¿Te referís al triunfo de la selección? Al triunfo de la selección. Sí. Vos fíjate que ahí también pasaron ustedes por arriba. Diputados no se juntó
para tratar que se jubilen 1 millón de argentinos. Entonces es un debate necesario que tenemos que ahora. Ese 1 millón de argentinos probablemente puede estar distraído mirando estos canales y diciendo, voy en contra de mis propios intereses. Más claro, y esta es una pregunta que me hago a veces en voz alta, el PRO dice que cierra Aerolíneas Argentinas. Hay 8.000 trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Yo me preguntaré cuántos votarán al PRO, y seguramente algunos votarán al PRO. Entonces me parece que es una oportunidad importante de poder debatir, y esto lo marca muy bien Cristina, y por eso me parece central Cristina Mañana Avellaneda, porque Cristina últimamente genera toda una claridad sobre el presente, pero empieza a proponer cuestiones hacia el futuro. Y esas cuestiones hacia el futuro tienen que ver con dar estos debates. Cuando habla, pues la teorización, esto de discutir cuestiones legales, leyes, toda esta historia, tienen su subjetividad, pero los números no tienen subjetividad. Entonces, ante cada medida de un gobierno, cómo genera la balanza comercial, cómo distribuye la riqueza, esto que yo te digo, fíjate qué número, la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires, son 6 años de presupuesto municipal. Un municipio que hace obras impresionantes, que tiene todos los servicios por administración, que tiene 8.000 trabajadores, 40 jardines de infantes, 25 jardines maternales. Y te puedo para no escaparnos, dice que va a ir también a lo político, Pablo. No, me quedo con el tema de la Corte. Si usted hubiese tenido la posibilidad de tomar la decisión, entonces póngase por 2 minutos en la cabeza o en el lugar de Alberto Fernández, ¿hubiese hecho otra cosa? Desconozco, la verdad que no estoy yo en condiciones de hacerte un análisis legal de la situación. Lo que sí creo que hay un posicionamiento político. Lo que no tengo ninguna duda que la posición de la Corte no es legal, es política. Ustedes ahí hablaban de números. La primera transferencia de recursos... Pero igual tenés que dar una respuesta legal, Jorge. Pero la primera transferencia de recursos a la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con esto es para sostener la policía, el traspaso de la Policía Federal. Ese traspaso de la Policía Federal tiene una cantidad de recursos que no tiene nada que ver con estos recursos que ahora se determina la Corte. De ahí fue donde el gobierno tomó la decisión de decir, todo esto que te transfiero no corresponde porque ya con lo que te transferí en ese porcentaje sostenés la Policía Federal. Entonces me parece que no hay una discusión que tenga que ver con algo... Sí, pero hay un mientras tanto. No, digo, está bien, ¿no? en el mientras tanto lo entiendo y me parece bien, por eso me parece bien esta cuestión de incorporar, y vos lo dijiste muy bien en tu último párrafo, en el tema presupuestario. Ahí están los intereses de todas las provincias. Sí, digo, los diputados generan algo mucho más amplio, pero en el Senado representan sí o sí, a cada uno hay una representación federal importantísima. Entonces también tenemos que ver cómo cada una de las provincias defiende sus recursos en detrimento de algo que tiene que ver con la ciudad más rica de la República Argentina, porque no estamos generando un proceso de injusticia. Entonces me parece que... Y me quedo con otra cosa que usted mencionó que me parece que es relevante, porque porque la semana pasada se elogió mucho. Fue la instancia de una mesa donde estuvieron los gobernadores, con el presidente, con ministros. En algún momento la charla fue bastante tensa, pero se tomó una decisión compartida en ese momento. Y alguien decía, en esta vieja historia de armar la mesa política al frente de todos, alguien me decía, bueno, evidentemente demuestra que las mesas, si las armás y discutís, sirven para tomar decisiones. Digo, cuando usted decía armar la mesa de la provincia de Buenos Aires, ¿se refiere a provincia de Buenos Aires o todavía insiste con la idea de que haya una mesa al frente de todos, que parece una idea más difícil? No, la mesa de la provincia de Buenos Aires está armada, ya hace rato está armada y trabajamos en conjunto. Además, lo que sí nosotros necesitamos articular con la mesa nacional el tema de cómo son las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Porque ya te digo, las otras provincias, cada gobernador determina cómo generar su primaria o si tiene la fortaleza para ir solo. La provincia de Buenos Aires va a depender de cómo se arme la elección nacional, cuántos candidatos a presidente haya y cuál es la estrategia para resolver la cuestión de gobernador, que Axel es el mejor candidato que tiene la provincia de Buenos Aires y en mejores condiciones está de afrontar esta elección. Y después, bueno, nosotros, cada uno como intendente de nuestro lugar, podemos generar esa mayor cantidad de votos para traccionar lo que tenga que ver con la nacional. Así que es un tema incluso con técnico. Paso en todos los niveles, incluso con posibilidad de paso en todos los niveles, a nivel municipal. Por eso, bueno, pero digo, hay que trabajarla de generar los consensos, porque después de las pasos sigue. Los que ganan son los que se fortalecen y el resto del conjunto tiene que aplicar. Y por eso me parece importante lo que ya habla con él. ¿Cómo empezamos a mostrarle a la sociedad qué vamos a hacer cuando gobernemos y quiénes son los que van a tomar esas medidas cuando gobernemos? Me parece que esto es lo importante que decir en el año que viene. ¿Qué expectativa del acto de mañana? ¿Qué hora es el acto? A las 7 de la tarde. Polideportivo Diego Armando Maradona, Armando ¿no? Maradona, que tiene una infraestructura importante, cancha de 11 de césped sintético, que lleva el nombre de alguien que fue concejal de Avellaneda y fue presidente de ese club de barrio, Beto Rodríguez. Otro estadio de baby fútbol que lleva el nombre del ruso Molnar,
que es un chico de Corina, que jugó en primera con Diego Armando Maradona, un natatorio olímpico, Portas, que es un deportista desaparecido, nadador de Independiente, un estadio de boxeo, un centro de capacitación para boxeo y deportes de contacto de alto rendimiento. Pascual Pérez fue primer campeón argentino de boxeo y aparte fue campeón. Ojalá que el triunfo de la selección en Qatar dé ánimos para políticas de deporte social, ¿no? Porque ahí nace todo. Sí, la verdad que sí. Y el otro estadio de futsal va a llevar el nombre del Negro Enrique. Y un monumento de Diego Armando Maradona. Que le da el pase a Diego, ¿no? Exacto, ya lo hablamos. No solo que, porque digo, esto tiene que ver y va a haber muchos deportistas del presente y que construyeron desde Avellaneda un desarrollo importante porque tiene que ver con esto, con nosotros en este polideportivo van a ir 5.500 pibes. 5.500 pibes, nosotros este es el polideportivo número 14 que hacemos. Ya son casi 25.000 pibes que a partir del Estado tienen la oportunidad de a partir de generar el deporte social por generar el deporte competitivo y tener infraestructura y tener este tipo de cuestiones. Esto lo habíamos hablado con Cristina ya hace como un mes, confirmó esta semana anterior. Así que más allá de esta cuestión importante de poner en valor y que tiene nombres simbólicos cada uno de esa situación del polideportivo, digo, la expectativa de que Cristina siempre nos aclara cómo es el presente y a partir de ese presente cómo nos transformamos. En teatro hay una idea de orientar la mirada siempre, ¿no? Como que el teatro es el arte de orientarle la mirada a la gente, al público. Vos lo que sí es que mañana Cristina orienta un poco la mirada sobre esta misma escena. ¿Esa es la expectativa? Siempre. Fíjate que en su último discurso, que no fue presencial, puso blanco sobre negro el tema de lo que había pasado y que después quedó muy visible, la reunión en la mansión de Lewis, cuáles son todos los actores que trabajan automáticamente en esto que tiene que ver con la Corte. Intuitivamente, ¿vos crees que la decisión de Alberto de hoy va en línea con los planteos de Cristina? No, desconozco, la verdad desconozco porque digo, a mí se me va, yo no soy abogado, entonces la verdad es que se me va la cuestión. Pero es político esto dijiste. No, está bien, ya sé que es político, es una posición política, va a tener su posición, aparte que marcó bien claro quién es el jefe de la oposición. El jefe de la oposición es Magneto de Clarín y a partir de ahí se sintetiza el tema de los medios, se sintetiza la Corte. Hablan de golpe dos cortesanos que fueron nombrados por decreto, y una Corte que falta uno de los miembros y con 4 miembros trabaja automáticamente, siempre para el mismo sector. Bien. Ya no había aprobado que el gobierno declare Internet y la conectividad como un servicio esencial y todos seguimos pagando lo que quieren, siempre a favor de las empresas. ¿Flor? Sí, ¿cuánto crees que el discurso de mañana Cristina Kirchner está relacionado a este contexto, a la coparticipación? Digo, ¿esa confirmación que ella te da, se da cuando sale esta noticia o era previo? No, lo hablamos hace como un mes y 20 días y lo confirmamos la semana pasada, o sea que nada de esto estaba en la agenda. Pero presentencia. Cristina, digo, la que... Sí, claro. La que siempre nos aclara, la que pone y en este último tiempo siempre hace una foto de la realidad, pero siempre transforma una película hacia el futuro. Así que nosotros estamos muy... ¿Vos crees que hay un sector de la oposición que está decidida a generar una desestabilización institucional? Y lo intentaron desde siempre. Digo, yo cuando decidí ser ministro porque había visto esta cuestión de cómo la oposición venía de manera bestial. Y aparte, ¿bestial? Sí, bestial. Digo, una oposición... Digo, que no tiene escrúpulos, digo, que genera... y tienen una ventaja, ¿no? Que cada uno de los discursos que dan o cada una de las definiciones que dan no hay contrapregunta, ¿no? Entonces, digo, es muy fácil, ¿no? ¿Pero vos crees que tiene voluntad, por ejemplo, de que Alberto no termine su mandato? Y mira, hubo corrida cambiarias todo el tiempo, digo, la corrida de precios a veces no tiene ningún sentido, la no presencia de dar quórum en las cámaras y no haber podido en su momento elegir autoridades en la Cámara tiene que ver con eso, la persecución y la definición judicial del tema de vialidad cuando lo primero que empieza es una auditoría que dice que no hay ningún sobreprecio, que ninguna obra que se ha hecho se ha concluido. Con esta definición construyo mi última pregunta. Tenés un poder judicial en función del diagnóstico que tiene el gobierno tomado por las corporaciones. Un Congreso con capacidad de no hacerlo funcionar, de bloquearlo incluso para no aprobar, por ejemplo, la moratoria provisional. Y un poder ejecutivo con poco poder de fuego por todo esto que decimos. ¿Qué dato optimista le puedes dar a la gente de acá a lo que viene? Y que siempre hay... La gente todavía recuerda las cosas que hemos transformado y hay cosas que se han hecho bien en este gobierno. Digo, hemos recuperado derechos, hemos recuperado políticas públicas, conectar igualdad,
el aumento automático de los jubilados, los medicamentos, viviendas como nunca en la historia de la Argentina, obra pública en toda la Argentina, el tema del haber recuperado mayor cantidad de horas para los pibes en la escuela. Digo, te puedo desarrollar, yo que sé, la macroeconomía funciona en condimentos ¿Sos optimista importantes. en que se va a poder ponderar esto de cara al Primero, 23? y aparte, digo, nosotros tenemos que generar, yo digo, ¿por qué confío? Porque nosotros vamos a tener una primaria con distintos actores, con posiciones distintas. Sí. Y esas posiciones distintas, y eso es lo que necesita el acompañamiento de la gente. Y digo, esto es una cuestión, a todo eso que vos decís, las corporaciones, los grupos que se concentran, la situación política de este momento, cómo la Corte actúa en función de la decisión de los medios, y fundamentalmente de Magneto. Digo, nosotros le contraponemos la militancia y el voto popular, esa es nuestra expectativa. Y lo hemos hecho alguna vez y como te digo, es una cuestión... Digo que vamos a seguir peleando 220 años de historia y serán 220 años de historias más. Y hubo momentos de la Argentina donde si vos te plantás en ese momento, como te explicaba recién, el tema del golpe del 76, la visión de los compañeros, o después del derrocamiento de Perón, que se prohibió absolutamente todo. Las diputadas peronistas de aquel tiempo estuvieron encarceladas, recién hace muy poco que se empieza a saber y sale parte de ¿Cómo esa se construye historia. el momento que viene? Entonces vos decís, en ese momento mirás correlación de fuerzas y nunca más puedo volver, volvió Perón. Vino la dictadura, mataron un montón de compañeros y generaciones, volvimos con Néstor, digo así que este es un proceso que está abierto. Mientras haya uno solo de los nuestros que tenga convicciones y que luche, el final está abierto. Jorge, gracias. No, Estarán gracias los ojos puestos mañana en Avellaneda y Totalmente. felicitaciones por el polideportivo. Gracias, muy amable. El deporte social es una contención muy importante. Bueno, enseguida está Flavia Rollone, la secretaria de Energía, para charlar con ella. Vos sabés que ayer, en estos días... Cuando conocimos la recuperación de la identidad del nieto 131, dijimos aquí en Desiguales lo importante que era para que no nos tiren por la cabeza ninguna Moncloa ni nada que se le parezca, ¿no? Todavía hay mucho por hacer y no hay ninguna vuelta de página que dar en esta historia mientras estén esas identidades todavía por recuperar. Lo que contó Luciana Bertoia en el diario Página 12 fue nota de etapa de ayer, ¿no? De hoy. De hoy, perdón. Respecto de algunas detenciones de personas que trabajaban en la ex CIDE para el terrorismo de Estado. Y sobre todo se descubrió después de 45 años un nuevo centro clandestino de detención que había operado en aquel momento, el centro Pomar, ¿no? Sí, la base operativa de la calle Pomar está en Pomar 4171, ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Esto es Pomar y Chiclana? Pomar y Chiclana. ¿Qué es Boedo? Es Pompeya. Pompeya. Sí, yo no soy una experta en barrios porteños, pero lo busqué. Bueno, lo que se reconstruyó es lo siguiente. La CIDE durante los primeros meses del golpe de Estado regenteó 3 centros clandestinos. Sí. Primero una base que estaba en la calle Bacacay. Eso entre marzo y mayo. En mayo se mudan a Automotores Orletti, que es un centro clandestino que tenemos noticias desde la dictadura y después desde los primeros meses de la democracia. Y ahora se identifica una tercera base operativa que manejaba el grupo de Aníbal Gordon al servicio de la CIDE, que estaba acá en Pomar. Sí. Para el juez Daniel Rafeca funcionó como un centro clandestino, pero no solamente para el juez Rafeca, sino que uno se puede remontar a un sumario administrativo que había hecho el Ejército en el año 77 porque habían secuestrado, la banda de Aníbal Gordon, había secuestrado a un agente de bolsa, Pedro León Zavalía. Bueno, el secuestro termina en un arresto de todos los hombres de la CIDE y se instruye un sumario. Y ahí va a declarar, por ejemplo, el jefe de contrainteligencia de la CIDE, que era Juan Ramón Nieto Moreno, y él dice, esa base la usábamos para alojamiento de detenidos, ¿sí? Él mismo cuenta. Sí. Y después los agentes también cuentan que secuestraron a un grupo de militantes del Partido Comunista a la salida del local que estaba en Avenida Callao. Callao, sí. Es el otro. Y que hasta ahora sus familiares no habían sabido dónde habían estado alojados, ¿no? Por eso esta reconstrucción también es muy importante. Claro. No solamente se tiene en cuenta que estuvo Zavalía secuestrado en este lugar, sino también un grupo de militantes del PC. Viste cuando dicen en cada charla cotidiana, ¿no? Incluso ahora en las mesas de la fiesta se empieza a hablar de política, ojalá que se siga hablando de política.
viste que a veces te dicen, no hablemos de política, no hablemos de fútbol, hablemos de todo eso. Y te dicen, no, ya fue, todo eso ya fue. Acá, 45 años después, necesitamos seguir conociendo la historia. Y un dato sobre las detenciones que para mí es muy importante, porque uno de los detenidos es Patricio Finnen. Por ahí no es un nombre tan conocido, pero y lo estamos viendo ahí, es este señor. Fue una persona que manejó los hilos de la Secretaría de Inteligencia de Estado durante buena parte de la democracia. Y lo que tiene que responder es por su rol durante la dictadura. ¿Por qué digo durante buena parte de la democracia? Porque fue el creador de la Sala Patria. La Sala Patria estuvo totalmente involucrada en la investigación y el desvío de la investigación del atentado a la AMIA. Se creó para ir a recapturar a Enrique Gorriarán Merlo en México y antes la CIDE solamente tenía un delegado en Medio Oriente cuando fue el atentado a la Embajada de Israel. ¿Quién era? Este señor. Mira vos, ¿podemos volver a ponerlo en pantalla? Ahí está. Ese es Patricio Finnen. Patricio Finnen, que fue juzgado por el encubrimiento a la AMIA. ¿Está detenido hace cuánto? Hace un par de días. Bien. En la unidad 34 de Campo de Mayo. Mira que falta laburar, para empezar a sanar todo eso. Sí, y ves estos, tanto AMIA como los crímenes durante la dictadura son delitos de lesa humanidad para la justicia argentina. Y acá ves esta bisagra que los une y que todavía no terminamos de conocer, ¿no? Gracias, Lu. Recomiendo las dos notas de Luciana Bertoya en página 12. Una sobre la detención de Finnen y otros crápulas que también trabajaban desde la ex-CIDE para el terrorismo de Estado, y sobre la base Pomar. Yo les recomiendo, insisto, para entender que todavía falta mucho trabajo por hacer. Gracias, Lu. Gracias. Bueno, nos vamos con Flavia Rollón, secretaria de Energía. ¿Qué tal, Flavia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida a Desiguales. Gracias. Gracias por venir. ¿Cómo están? Una pregunta antes de hablar de cosas bien de fondo, que siempre es interesante en estos tiempos y por lo que la Argentina tiene para ofrecerle además al mundo en términos energéticos. Cada verano estamos con el temor de que el servicio de energía se va a cortar, que no va a alcanzar por el calor. ¿Cómo se están preparando para este verano? Bueno, hoy los problemas que hay, sobre todo acá en Buenos Aires, son fallas a nivel distribución, ¿no? Se instruyó al ENRE, que está trabajando con las distribuidoras, con Edenor y Edesur, para reforzar las cuadrillas y que minimizar los cortes y que sean de menor tiempo posible. Lamentablemente hay que trabajar, hay muchas inversiones que no se han hecho durante muchos años, falta mucha inversión en ese sentido y este programa llega a todo el país, es muy federal, pero estos problemas se ven mucho en Buenos Aires. En general las provincias han sabido mantener sus sistemas de distribución con tarifas más actualizados, entonces no tienen esta realidad que sí golpea mucho a Buenos Aires. ¿El problema de la no inversión es de las tarifas? Claro, sí, tiene mucho que ver. Si bien el ENRE, por supuesto, está multando y está controlando, el problema es que cuando no hay un sistema energético para que sea sustentable, tiene que tener cómo pagar las inversiones. Lamentablemente, cuando uno no invierte en el sistema, lo que pasa es que involuciona, no es que se mantiene, sino como todo se va deteriorando. Pero de todas maneras estamos trabajando en este sentido, entendemos la problemática y el ENRE está trabajando junto con las distribuidoras de Buenos Aires para arreglar esta situación. Pregunto esto porque en general la crítica a las empresas que tienen fin de lucro, no están tan preocupadas por el fin social que cumplen, siempre fue que nunca hicieron las inversiones más allá de las tarifas que se pagaban. Que este era el diagnóstico. Bueno, hoy el tema de las tarifas de distribución es un tema de que ya se ve una asimetría muy importante desde el interior del país a Buenos Aires, ¿no? Hay un tema que hay que encararlo y que hay que resolver y de hecho ahora en la última ley de presupuesto el Congreso ha sido claro en este sentido, hay que convocar una revisión tarifaria y resolver este tema. Hoy tienen una deuda con Camesa, lo cual también es preocupante. Exactamente, lo cual también hay que resolver para tener un sistema sustentable, pero esto es un problema muy localizado en Buenos Aires que estamos trabajando en el tema y el ENRE está trabajando para que este verano, y si estamos por encarar también una audiencia con tarifas, el ENRE está trabajando junto con las empresas para que empiecen las obras desde ya, ¿no? ¿Algún mensaje concreto a la población sobre esto?
que estamos trabajando en el tema. Lamentablemente hubo cortes será 2 o 3 fines de semana, pero también ahí lo que pasó es que... Digo más, justo sobre el alargue frente a Holanda, que generó bastante enojo. Si eso no es para estatizar, no sé qué nos va a convencer. Ese tema también hubo una serie de cuestiones fortuitas. Hubo un sabotaje en una línea de transporte en el sur, que se cayó la línea, entonces no afectó directamente al sistema. También se cayó un avión en una línea acá en Buenos Aires. Hubo una serie de complejidades que, lamentablemente en muy mala fecha, porque es cierto que estaban en el partido, pero el ENRE está trabajando y está justamente controlando a las empresas y multando fuertemente para disminuir los cortes y la duración. Flavia, ¿permite la coyuntura planificar la utilización de nuestros recursos, que ya hemos aprendido? Hay una expectativa muy grande, sobre todo en el marco lamentablemente en el marco de la guerra, eso se fue aprendiendo, pero la coyuntura permite planificarlo a buen destino estratégico de nuestros recursos, o estamos muy sobre la urgencia y eso nos pone en riesgo de mal utilizarlos o mal venderlos? No, al contrario, acabamos de adjudicar lo que fue el Plan Gas 4 y 5. ¿Y qué significó ese Plan Gas? Primero, ya hubo planes gas anteriores, pero este tenía la particularidad, primero, de un horizonte más largo de tiempo al 2028. Segundo, en un criterio federal, no fue solo Vaca Muerta, sino fueron todas las cuencas del país, las no convencionales y las convencionales, porque también hay una mirada de mantener el empleo en aquellas cuencas que llamamos maduras, que ya tienen algún declino y que se necesita un poco más de estímulo, pero es importante para poder mantener los puestos de trabajo y la generación de las pymes vinculadas al sector. El resultado de este Plan Gas fue que con un trabajo conjunto con las empresas logramos mantener el precio que estaba el Plan Gas del 2020 hasta el 2028. Lo cual esto es importantísimo. Estamos hablando de $3, $3.20. Es el boca de pozo. Exactamente, pero hasta el 2028. En un contexto mundial que el precio de la energía, los precios se quintuplicaron. Esto es un ejemplo de una política pública que se ha logrado construir en conjunto con el sector privado, con ofertas muy competitivas. Este gobierno tomó una decisión estratégica, que es la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que va a ser una obra que va a marcar un antes y un después. ¿Llega en julio a estar activa? Va a estar al 20 de junio, es la fecha de puesta en marcha del gasoducto, y había que llenarlo a este gasoducto de gas. Y la otra parte del Plan Gas fue licitar el llenado del gasoducto, y recibimos ofertas por mayor volumen que el que estábamos solicitando, lo cual también habla del potencial del gas argentino para poder ser exportado. Este diseño del Plan Gas tenía como premio a las empresas una serie de incentivos de autorizar exportaciones, y los precios también fueron muy competitivos. O sea, hoy los argentinos y las argentinas tienen asegurado un precio de gas muy competitivo a nivel mundial hasta el 2028. Eso es un ejemplo de planificación a mediano plazo. Después, por supuesto, los gobiernos que siguen continuarán con lo que se requiera el plan. Ojalá en la misma senda, ¿no? Ojalá, y también nos parecía muy importante dar y garantizar el abastecimiento de gas para nuestro mercado interno, porque es nuestro interés impulsar el desarrollo del GNL. Bien. De que hoy Argentina tiene un potencial energético importante. En esta coyuntura de una guerra mundial donde se habla de la seguridad energética y la seguridad alimentaria, el mundo está mirando a Argentina y a nuestros recursos, y en el marco de hacer un uso pensando primero en el bien de nuestro país y que realmente podamos aprovechar estos recursos, lo primero era garantizar el gas para nuestro mercado interno, y eso tuvo como objeto el Plan Gas, y hoy estamos trabajando por indicación del ministro Sergio Massa en un proyecto de ley
para las inversiones de GNL, de gas licuado, ¿no? Flor. Sí, hablando esto de la planificación de futuro, como que en Argentina estamos hablando o de cortes o del aumento de tarifas, nunca tanto del futuro. Te quiero preguntar por dos temas puntuales. Por un lado, la energía del futuro, que es esto del hidrógeno, ¿qué va a pasar con ese proyecto de ley que Massa por alrededor de noviembre dijo que ya llegaba al Congreso y todavía no llegó? Y por otro lado, otra agenda que por ahí se habla mucho cuando uno ve los medios europeos, sobre todo en este contexto, que es la de eficiencia energética, y acá no lo tocamos eso, porque como de nuevo, estamos siempre con la coyuntura. En esas dos agendas están trabajando, ¿qué nos puedes contar? Sí. Bueno, la ley de hidrógeno, sí, estamos trabajando en la ley de hidrógeno. Está avanzada, es cierto que fue mandato del ministro Massa terminar la ley en noviembre, está avanzada, el objetivo era presentarlo en este mes de diciembre. Argentina, así como tiene su potencial en materia de hidrocarburos, que tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo, también estamos impulsando el desarrollo del offshore. Argentina tiene mucho potencial en materia de hidrocarburos, también tiene un potencial muy importante en materia de energías renovables y de hidrógeno. Argentina tiene de los mejores lugares del mundo para la producción de energía solar en el norte del país, de energía eólica en el sur del país. La verdad que Argentina tiene una posición de bendiciones en este sentido de recurso natural y tiene muchas condiciones, tiene ventajas comparativas importantes para poder producir hidrógeno en la Argentina. Este proyecto de ley está avanzado, era el objetivo presentarlo ahora en diciembre, pero bueno, internamente seguimos trabajando y puliéndolo. Tenemos mucha expectativa del interés que despierta Argentina en materia de hidrógeno y está presente en cada agenda bilateral. Ahora, el hidrógeno y lo que se puede hacer en materia de exportar nuestro gas está comprendido dentro de lo que nosotros entendemos como nuestro plan de transición energética. Y antes de hablar de transición energética, tenemos que hablar de ahorro y de eficiencia energética. La semana pasada convocamos al Consejo Federal de Energía, que es donde están presentes todos los ministros de energía de las distintas provincias de nuestro país. Y la agenda era hablar de ahorro y eficiencia energética. Esto es muy importante porque podemos hablar de transición, podemos hablar de hacer energía competitiva, pero lo primero es hablar de hacer un uso realmente eficiente en todos los niveles, no tan solo en nivel residencial, y aprovecho también este espacio porque esto no tenemos nosotros la cultura, o por lo menos ahora, yo cuando era chica sí me hacían apagar la luz cuando uno salía de la habitación, había una sola habitación con aire acondicionado, íbamos todos ahí. ¿Nos falta conciencia de ahorro? Nos falta conciencia de ahorro porque Argentina vivimos una situación privilegiada, por un lado por los recursos naturales y por otro lado porque también existió una decisión de un Estado de subvencionar las tarifas de energía, entonces hoy las tarifas de energía son asequibles. También trabajamos en un programa de tarifas justas para reeducar los subsidios y que aquel que pueda pagar el costo de la energía realmente lo pague, pero tenemos que acompañar y empezar a hablar de estos temas. Bien. Están en nuestra agenda en el Consejo Federal de Energía Eléctrica, hablamos de trabajar en una ley de eficiencia energética que hable del uso eficiente del sector de transporte, del uso eficiente de la energía en la generación, en el sector residencial, en el sector industria. Hablamos de promover y de darle mayor fuerza al etiquetado de viviendas. Hoy las viviendas nuevas no está claro en la calidad constructiva cómo refleja eso la eficiencia energética. Tenemos que ir a un marco acompañado por campañas importantes. Exacto, y tiene que ir acompañado de un marco normativo. Entonces el objetivo, lo conversábamos con todos los ministros, es que a principios del año que viene trabajar ya en presentar un proyecto de ley y hoy desde el gobierno estamos con una campaña de educación de que todos seamos mucho más conscientes del uso de la energía, que no desperdiciemos, sino que realmente lo que usemos de energía sea para un confort genuino y no dejar la luz prendida y que no beneficie a nadie. Estos consumos vampiro que se llaman, de tener aparatos poco eficientes, de no desenchufar los pequeños. Vampiro no había escuchado nunca. Sí, Quiero hacer una última pregunta, Flavia, tenemos muy poquito tiempo, pero aunque sea en términos generales. Hay una preocupación por el tema litio, de que se exporte mucho litio sin procesar y poco de lo que se puede hacer acá de la cadena de producción. Sé que se está por inaugurar una fábrica de baterías
muy importante. Pero ¿hay conciencia sobre eso? ¿Se está trabajando en esa dirección? Sí, efectivamente tuvimos la mesa del litio la semana pasada o la anterior. Primero, el litio que hay en la Argentina es litio a partir de salmueras, no es el caso de Australia, que es un litio a partir de rocas, donde lo que se exporta en Australia es un producto intermedio, es un concentrado. Lo que se va a exportar de Argentina son sales de grado técnico o batería, o sea, ya tienen un valor agregado. Sí. En Argentina se va a exportar carbonato o hidróxido de litio, entonces no es comparable con Australia, que exporta un producto intermedio y que se concentra en China. No es la posición de Argentina y las provincias no autorizan exportaciones de concentraciones de salmuera, sino que lo que se exporta en Argentina ya tiene y va a tener un valor agregado. Ahora, cuando uno habla también de agregado valor, no es tan solo hacer la batería, sino es aguas para abajo y aguas para arriba. Hoy el objetivo está en producir un litio competitivo, desarrollar toda la cadena de proveedores, desarrollar la industria química de base que se requiere para poder tener estas sales de litio competitiva. Estamos hablando de la industria química, de hacer soda Solvay, de todo el desarrollo de proveedores que esto tiene involucrado. En lo que es baterías también se está trabajando, también hemos conversado de revisar la ley de electromovilidad y de poder captar inversiones para que se desarrollen baterías de litio acá en la Argentina para automóviles, pero hoy hay una distancia de mercado, porque los autos eléctricos que se venden acá en América Latina todavía son menores. Tenemos la potencialidad, está en la agenda, y un punto muy importante es la vinculación y transferencia tecnológica que la industria del litio va a dejar en la Argentina, en los procesos de extracción, en los procesos de material activo y armado de celdas. Todo esto es una línea transversal y común que está teniendo este gobierno en el proyecto de hidrógeno también. O sea, nos interesan las inversiones, pero las condiciones para esta inversión también son estas: industria nacional, valor agregado nacional, vinculación y transferencia tecnológica. Lo mismo fue en el Plan Gas. Hay un capítulo especial de promover el valor agregado nacional y el desarrollo de proveedores, ¿no? Flavia, gracias por haber venido. No, por favor, un gusto. Corten Desiguales y ya seguimos. Bueno, muy bien. Estamos cerrando ya Desiguales del día de hoy. Le queremos mandar un gran abrazo a Fabián Rollero, nuestro productor, uno de nuestros productores aquí del canal, por su cumpleaños. Así que felicidades, cumplir un 26 de diciembre. Me quedé pensando. Mi hermana cumple hoy, Candela Barragán. Le mandamos un saludo. Gran abrazo. Pero con los regalos me parece que vas medio al muere, sí, ¿no? yo le hice mañana. No. ¿Mañana? Pero yo les hago un 2x1. Gachi, ¿no? Perdón, pero le haces un Navidad, cumpleaños 2x1, ya está. Vamos a festejar con... No, mañana festejamos por luz. Bueno, nos estamos yendo. Che, quédense, 2:20, ficción de calidad de la televisión pública. Nosotros mañana, 9 de la noche, con todas las repercusiones de lo que puede decir Cristina en Avellaneda y, por supuesto, mucho más aquí en Desiguales. Pasen bien.